explicar con esta, más breve aún. Ahí está todo el ciclo cardíaco. Esta tiene todo, ¿sí? Entonces, miren que es un ciclo. ¿Se acuerda del ciclo de Krebs? ¿Por qué era un ciclo? Ay, porque era redondo. No, porque ay, claro, está dormida. Porque para yo poder arrancar el ciclo tenía que producir oxalacetato, ¿sí o no? Y cuando yo produzco oxalacetato, que es lo último del ciclo, vuelvo y arranco un nuevo ciclo. Aquí desde donde usted se pare, pues va a tener respuestas. Si usted verá desde donde coge el ciclo cardíaco, pero igual le va a dar lo mismo. Lo que pasa es que ese ciclo cardíaco, si usted leyó, todo tiene que ver con el lado izquierdo. Y en cardiología la mayoría de situaciones tienen que ver con el lado izquierdo, ¿sí? No quiere decir que nos desliguemos de las aurículas. Funcionan en el lado izquierdo. Sí, la mayoría de patologías acontecen en el lado izquierdo del corazón, ¿ya? Entonces, ¿desde dónde vamos a tomar el ciclo? Ay, de donde me requiera, gordita. Gordito. Pero lo podemos coger desde acá, ¿sí? Para que usted esté tranquilo. Lo vamos a coger desde el momento en el que estoy llenando los ventrículos, ¿sí? Si yo ya llené los ventrículos, estoy llenando los ventrículos, quiere decir que ya se me llenaron ¿quién? Las aurículas. Y acuérdese que el llenado ocurre por gravedad, ¿cierto? Ocurre por gravedad. Es decir, que la sangre mide la disposición de ese corazoncito. Ay, pero es que el paciente está en 4 patas. Sí, no importa que el paciente esté en 4 patas, ¿cierto? Funciona la bomba muscular. Claro, pero eso es gasto cardíaco. Dímelo. En caso de nosotros, ellos no tienen cava superior e inferior, ¿no? Cava craneal y cava caudal. Y superior e inferior, ¿a qué hace referencia? A craneal y caudal. Pero, profe, el corazón está acostado hacia allá o está... No, pues mire, está de la misma forma. Sí, o sea, él queda inclinado, ¿ya? Si usted pone el paciente en 4 patas, él queda inclinado. Si usted lo levanta en 2 patas, queda exactamente igual a cómo está su corazón. Pero va a depender también de la gravedad. ¿Sí? La sangre también va a depender de la gravedad. Y esa cámara también va a funcionar, o el llenado también va a ser por gravedad, ¿ya? Entonces, lo de la cava craneal y caudal es lo mismo que cava superior y cava inferior, y van a concluir en un mismo punto y van a llegar, ¿sí? Es la misma esencia, ¿ya? Pero si usted se quedó con craneal y caudal, es lo mismo, ¿ya? Tranquilo, no pasa nada. Entonces, la sangre va a llegar por gravedad a las aurículas, ¿cierto? Cayó de la cava, ¿cierto? Y en la aurícula izquierda, ¿de dónde está llegando la sangre? De los pulmones, ¿cierto? Está volviendo la sangre de los pulmones y resulta que como empieza a caer la sangre, ¿cierto? Pues la disposición de las válvulas, ¿cómo es? De esta manera. No, ya no puede estar abierto. Cuando empiece a caer la sangre, se las va a abrir, ¿ya? Pero ellas deben poder hacer esto. Deben poder abrir y cerrar. Se van a abrir por presión. O sea que entonces la sangre va a caer, ¿cierto? Empieza a abrir las válvulas y los ventrículos se van a llenar por gravedad. Va a pasar la sangre, ¿cierto? Y eso se va a llenar más o menos en un 80%. Lo que pasa es que ya había ahí antes un 20% restante, que es el famoso volumen telediastólico, que luego, cuando sigamos en el ciclo, ¿sí ve esto? Exacto. Hay un residuo ahí, pero es un residuo fisiológico normal, ¿sí? Siempre hay un remanente, siempre hay un 20%, o sea que este llenado rápido por gravedad, ¿cierto? Lo que pasa es que es rápido, pero es pasivo, ¿sí? Es rápido porque está bajando por gravedad, pero es pasivo porque yo solo necesito que la válvula se abra, ¿sí? Que la va a abrir la cantidad de sangre que está llegando. Entonces, se completa ese 80% de volumen. Ya tenía un 20% que era un remanente ahí, llega el 60% que pasó de forma pasiva, ¿cierto? Y ahora, pues necesito que, en este caso, pues la presión auricular, ¿cómo va a ser? Pues mayor que la presión ventricular.
¿sí? Las válvulas auriculoventriculares mitral y tricúspide van a estar abiertas, ¿cierto? La pulmonar y aórtica cerradas. No puede haber flujo de sangre a otra zona. En ese momento todo va a estar concentrado en el ventrículo, en los ventrículos, ¿sí? Y entonces ahora esto empieza a disminuir, ¿sí? Resulta que acá yo empiezo a perder, por ejemplo, que por ahí no sigue cayendo y cayendo sangre. No, ¿sí? Haga cuenta que es como si ella empieza a escurrir, ¿cierto? Pero luego, cuando esto esté lleno y se cierre, ahora sí lo vuelvo otra vez y me estimula, hay reflejo para que esto vuelva ahí, se llene. ¿Listo? Entonces, las pulmonar y aórtica pues están cerradas, ¿cierto? La presión auricular es mayor que la presión ventricular y pues ahí no hay contracción en las aurículas. Por eso se llama llenado pasivo. Lo que pasa es que el llenado es rápido. ¿Por qué es pasivo? Porque está cayendo por efecto de gravedad o por la presión que hay, ¿cierto? Y ahora sí, yo necesito terminar de llenar. Necesito terminar de llenar. ¿Cómo termino de llenar? Pues ¿qué tiene que pasar? Contracción auricular o la sístole auricular. Y ahí completé el 20% o el volumen que me faltaba. ¿Y qué pasa con las válvulas auriculoventriculares? Se cierran. Cuando ya no queda ese remanente de sangre ahí, las válvulas se cierran. Y paso, mire, ya hicimos puntos. Llenado pasivo y llenado activo. Aquí estas flechitas lo que le están indicando es que se está contrayendo. Entonces, ¿qué pasó con el sistema nodal ahí? Pasó del sistema nodal, del nodo sinusal a las de Bachmann, al nodo auriculoventricular, ¿cierto? Pasó el potencial de acción, entró bueno, usted ya sabe, y se contrajo la aurícula. Usted ya sabe toda la esencia de lo que pasa. Se contraen las aurículas, ¿cierto? Y aquí hay un volumen telediastólico. Quiere decir que tengo el mismo volumen de un lado que el mismo volumen del otro lado. Las válvulas auriculoventriculares estaban abiertas, están cerradas, ¿cierto? Ya me llené. Cuando esto se llena, paso a la contracción isovolumétrica. Lo que acabamos de decir ahorita, se cierran estas válvulas, todo está cerrado. En este momento todo está cerrado, pero la presión ¿dónde aumentó? En los ventrículos. Y resulta que cuando la presión es mayor en los ventrículos, la presión acá en las aurículas es cero. Y eso es lo que va a estimular que ocurra un nuevo ciclo, que la sangre vaya de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. En este momento la presión es cero, ¿dónde? Aquí en las aurículas, ¿sí? Y también en este punto, pues en la aorta, ¿sí? Y en la pulmonar, también la presión de la sangre va a pasar por la aorta y pulmonar para volver a ¿dónde? A las aurículas. ¿Listo? Entonces, aquí la flechita le está indicando que va a iniciar la sístole ventricular. Quiere decir que en este momento los ventrículos se contraen y ¿qué va a pasar con las válvulas? Bueno, aquí ya se me cerraron las primeras válvulas, ¿no? Que son ¿cuáles? Las auriculoventriculares. Y en este momento cuando se cierran y este vacío que hay aquí, me van a generar el primer ruido cardíaco, ¿ya? Y entonces las válvulas semidurales todo está cerrado. No, ¿y por qué se llama contracción isovolumétrica? Pues porque tengo el mismo volumen, ¿ya? Y ahora voy a pasar al periodo de eyección. Voy a sacar la sangre de aquí, ¿sí? Ya se contrajo el ventrículo y cuando él se contrae y suelta, pues ahí manda la sangre a circulación sistémica y pulmonar. Y entonces, ¿qué pasa con la presión en la aorta y en la pulmonar? Pues aquí la presión empieza a aumentar. Aquí tengo válvulas auriculoventriculares cerradas, la presión ventricular es mayor que la presión de la aorta, se me abren las válvulas semilunares, ¿cierto? Y comienza a aumentar la presión aórtica. La sangre va a fluir. Son los mismos. Empieza a aumentar y la presión ventricular pues empieza a caer y la eyección empieza pues a disminuir, ¿sí? Y por eso siempre queda ahí que un volumen remanente. Siempre queda un volumen remanente que a nivel
y saca los datos de la capacidad de su bichito. Y aquí pues inicia que la diástole se está llenando, ¿quiénes? Pues las aurículas, y habla de la diástole, pero ¿en dónde? En los ventrículos. Estoy hablando de los ventrículos. Válvulas semilunares y aórtica cerrada. Cuando estas se cierran y aquí queda un vacío, pues ocurre el segundo ruido cardíaco. ¿Sí? Ese es el que usted escucha con su ponente. Las auriculoventriculares están cerradas porque la presión pues no ha aumentado tanto y no ha abierto ¿qué? Las válvulas. Pero pues esto dura milisegundos, ¿sí? No, esto aquí ya usted, ay, no, pero esto ya está lleno, ¿sí? O sea que ya aquí no hay. Ya en breve, pues lo que va a hacer es saber que por presión, pues va a abrir las válvulas. Aquí no hay variación en el volumen, por eso se llama relajación isovolumétrica, porque tengo la misma cantidad de volumen. La presión de los ventrículos cayó, por eso voy a pasar de donde hay mayor presión, que en este momento serán las aurículas, hacia los ventrículos. Y eso es el ciclo cardíaco.